Hola a todas y todos, soy Daniel Martín, profesor del Departamento de Información y Comunicación de la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación en la Universidad de Extremadura y voy a defender la comunicación, el podcast formativo El Caso de Onda Campus, que pertenece al Simposio de Innovación Docente y Renovación Pedagógica en la enseñanza de las ciencias de la comunicación y el periodismo. Esta comunicación además está realizada con mis compañeras, las doctoras Luz María Romo Fernández, la doctora María Macarena Parejo Cuellar y la doctora María Eugenia Espinosa Calvo. Bien, para hablar de esta comunicación voy a centrar mi foco de interés al inicio en el origen. El origen de todo esto parte de la radio universitaria. Onda Campus es una radio universitaria y quiero contextualizar un poco la situación de la radio universitaria a nivel nacional e incluso internacional. En España existe una red de colaboración de radios universitarias en una treintena de universidades. Esta red se llama la Asociación de Radios Universitarias de España y son emisoras que están instauradas tanto en universidades públicas como privadas. Emisoras que tienen tres fines fundamentales. Por un lado, la conexión universidad-sociedad. Por otro lado, para promover la divulgación de la ciencia, el conocimiento científico, el acercamiento de la realidad universitaria a la ciudadanía, pero también el acercamiento de la ciudadanía hacia la universidad, es decir, un puente de ida y vuelta. También muy prioritaria la formación de competencias y la formación del alumnado del área de ciencias de la comunicación, pero también la formación de audiencias. Y por otro lado son al final herramientas alternativas al panorama radiodifusor porque ofrecen otro tipo de contenido distinto al que se puede escuchar en otras radios de índole más comercial que tienen otro tipo de premisas. En España, como decía, existen más de una treintena de emisoras aglutinadas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Después también existen grandes redes de redes, como la RIU, que es Radio Internacional Universitaria, que aglutina a emisoras de una veintena de países del contexto iberoamericano, países que van desde Cuba, Costa Rica, Argentina, México, Chile, España, Portugal, Italia, y ahí se aglutinan un total de 450 emisoras, tanto en universidades públicas como privadas, que trabajan muchas veces en proyectos conjuntos. En este caso, bueno, ya habiendo contextualizado lo que es una radio universitaria y la importancia que tiene para el contexto social y el contexto formativo, es importante también hablar de las tecnologías de la información y la comunicación y en este caso del podcast. Como sabemos, las tecnologías de la información y la comunicación han revolucionado el panorama actual de cómo los usuarios se conectan a los medios, de cómo interactúan con los nuevos medios emergentes. Y en este contexto, la radio, que es un medio tradicional, se ha adaptado cual medio camaleónico a la nueva situación y está utilizando nuevas herramientas para conectar con los nuevos oyentes, los nuevos públicos, los nuevos usuarios, que ya podemos definir como usuarios prosumidores, que además de ser el mero receptor, pasan a tener una figura activa, proactiva, y se pasan a convertir en productores, prosumidores. Por eso de ahí el juntar las palabras que decía Cloutier y Toffler, de productor de contenidos y consumidor de contenidos, prosumer. En este sentido es importante contextualizar que el podcast que surge de estas tecnologías de la información y la comunicación se ha adaptado muy bien a este contexto que ha configurado el nuevo panorama mediático, esta convergencia mediática que ha traído consigo pues, muchos cambios. Y uno de ellos es el hecho de que el podcast haya cogido mucha fuerza en este último año precisamente. A raíz de la pandemia, el podcast se ha convertido en un formato muy predilecto, muy usado por distintas organizaciones. Ya se habla incluso del podcast corporativo, que utilizan grandes corporaciones, grandes empresas, están utilizando el podcast como herramienta ya incluso de marketing, y también se está utilizando en el ámbito de la universidad. Si bien sabemos que una radio universitaria, muchas de las radios universitarias aquí en España sí que emiten a través de streaming, es decir, tienen una programación continua, sí que están utilizando el podcast como una herramienta adicional para conectar precisamente con la audiencia, la nativa digital y ya con otro tipo de audiencia, ¿no? Porque no podemos obviar que el podcast ha pasado a formar parte también de grandes plataformas como son Netflix, que está estudiando su incursión en este mundo del podcast, Spotify,
Podimo y cadenas comerciales como la cadena SER con Podium Podcast o Radio Nacional de España con Solo en Podcast. Entonces el podcast se está convirtiendo en un formato muy deseado. En este sentido, ¿qué importancia tiene el podcast en el ámbito formativo? Hemos dicho al principio que la radio universitaria es una radio que persigue la formación de competencias en estudiantes de ciencias de la comunicación y la comunicación. Yo siempre he dicho que una radio universitaria, para poner un símil, es parecido a lo que es un hospital para los estudiantes de medicina. Es una plataforma práctica ideal para que los estudiantes tomen competencias que les permitan salir mejor preparados al mercado laboral. En este sentido, el podcast se ha convertido en este último año y medio en el que muchas radios universitarias han tenido que trabajar desde casa, sobre todo al inicio de la pandemia, entre marzo y septiembre del año pasado. Muchas radios universitarias han trabajado desde casa y han usado mucho el podcast para conectar con sus oyentes. Entonces, en este sentido, se han dado formaciones específicas a estudiantes para que aprendan a trabajar las competencias propias a la hora de producir un podcast, de producir contenido radiofónico. Y se ha producido contenido de distintos tipos. Y aquí el interés de esta ponencia es, lo que hemos intentado localizar es en el caso concreto de Onda Campus, experiencias de podcast formativo. Aquí podemos hablar de un poquito, antes de iniciar y hablar de las 2 o 3 experiencias que queremos comentar, que hemos localizado que son de buenas prácticas en Onda Campus, podemos hablar brevemente de qué es Onda Campus. Onda Campus es la radiotelevisión de la Universidad de Extremadura. Es decir, es una radio y una televisión, un medio de comunicación que inicia su andadura en el año 2004 en la única universidad que hay en Extremadura, la Universidad Pública de Extremadura, y que surge precisamente de un acuerdo entre el gobierno de la región y la Universidad de Extremadura con objeto de dotar a los estudios de comunicación audiovisual de unas prácticas reales para sus estudiantes. En ese momento, en Extremadura se está poniendo en marcha la radiotelevisión regional, Canal Extremadura, y la idea es que los estudiantes salgan lo mejor preparados al mundo laboral. Y para eso se pone en marcha, una de las prioridades es poner en marcha un mecanismo en el que los estudiantes pueden hacer prácticas reales. Y ese mecanismo no es otro que la radiotelevisión universitaria Onda Campus. Pues bien, Onda Campus ha estado funcionando durante todo este tiempo y en la época de pandemia también ha funcionado. Y se han creado contenidos que han producido los propios alumnos, en este caso, alumnos de comunicación audiovisual y de periodismo. ¿Qué contenidos hemos detectado que se han producido y que son podcasts, propiamente dichos? Porque han pasado antes por canales como iVoox o Spotify que por la propia emisión en streaming de la emisora. Entonces, podemos hablar de un contenido fundamental que se produjo en plena pandemia, que fue en colaboración con el Vicerrectorado de Estudiantes, que fue contenido realizado por psicólogos y coordinado y producido por estudiantes, que hablaba de distintos trastornos que se podían sufrir en la época del confinamiento. Pues la típica ansiedad, las relaciones personales, cómo afrontar las relaciones personales, cómo afrontar el estudio en casa, cómo afrontar las relaciones familiares en el contexto de confinamiento. Después también se hicieron píldoras referentes a cómo afrontar la desescalada, cómo afrontar la vuelta a la relativa normalidad. Todos estos contenidos fueron píldoras que además fueron replicadas por emisoras universitarias de Colombia. En este sentido, volvemos a hablar de esa gran colaboración, red de redes que existen a nivel de radios universitarias. Otro contenido que se ha creado y que se ha seguido fomentando y que es realizado, en este caso, por un estudiante del Departamento de Historia, Pedro Luis Lorenzo, es el contenido de Personas con Historia. Es un contenido que él utiliza para sus clases de Historia de los Movimientos y las Políticas. En este sentido, es un programa de media hora que es biográfico, que se encarga de locutar él, pero que ha sido producido también por estudiantes. Y un contenido puramente formativo y que él utiliza en el marco de sus clases. Después también otro contenido que se ha producido, ya también por parte de estudiantes de comunicación y periodismo, es
Un contenido que además ha sido, en Onda Campus se aloja todo en el canal iVoox, pero este contenido en especial se ha alojado en Spotify. Es un contenido que se llama Destino US, en el que se puede conocer de primera mano todo lo que ofrece la Universidad de Extremadura, pensando en los nuevos alumnos, los nuevos estudiantes que pasarán a formar parte de la universidad en el curso próximo. Se ha creado un contenido en formato podcast de pequeñas píldoras en las que se habla de las distintas ofertas y distintos servicios que ofrece la Universidad de Extremadura y que evidentemente se aloja en Spotify porque se quiere conseguir llegar a un público muy concreto, a los preuniversitarios. Y finalmente también podemos hablar de BitMentor. BitMentor es un contenido formativo para, en este caso, también producido por estudiantes y realizado en colaboración con el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Movilidad, para formar a los orientadores de los centros de educación secundaria, con objeto de que ellos puedan trasladar la mejor información de la universidad y de las posibilidades que se abren una vez que acabamos segundo de bachillerato a los estudiantes de los institutos. Es decir, a los orientadores de los institutos se les está formando a través de píldoras de podcast formativo. En este caso hemos hablado de cuatro ejemplos aplicados a la docencia, aplicados a la divulgación de la universidad, aplicados a la formación de orientadores y aplicados a la difusión de contenido hacia la sociedad, como ha sido el caso de las píldoras que se hicieron en pleno confinamiento. Así que, una vez más, se demuestra que el formato podcast actualmente está adquiriendo una importancia capital en el marco de las radios universitarias. Y Onda Campus está utilizando este formato para lanzar formaciones hacia distintos colectivos. En este caso, se está formando a los orientadores en los institutos, pero también se está formando a estudiantes, en este caso, de comunicación audiovisual que cursan la asignatura Historia de las políticas y los movimientos sociales. Así que, bueno, esto era lo que quería contar en esta comunicación, en esta pequeña investigación que hemos hecho sobre la importancia que está adquiriendo actualmente el formato podcast aplicado a la formación y a la divulgación de contenido universitario, pero como he dicho antes, también el podcast es interesante poder estudiarlo actualmente como el formato que están adquiriendo muchas corporaciones, grandes empresas, para conectar con sus clientes. Es decir, el podcast ya en el terreno del marketing, que será también interesante estudiarlo en el marco de otra comunicación. Bueno, muchísimas gracias por su atención, espero que les haya resultado de interés y quedamos a disposición tanto un servidor como mis compañeras, la doctora Macarena Parejo, la doctora Luz María Romo y la doctora María Eugenia Calvo Espinosa, para responder a sus preguntas. Muchísimas gracias. Un saludo.